objetivos que se tienen para dar inicio a un sistema de información. Y hasta ahí vamos a ver la clase de hoy. Equipo de proyecto, estudio de habilidad, método, metodología y actividades, las vamos a ver la clase que viene. ¿Sí? Me quiere ¿Estamos adelantar el hasta estúpido, le voy allí? a meter un tiro. No, todavía no vamos a ver prototipos y eso lo vamos a ver más adelante. ¿Sí? Una pregunta que hicieron en el chat. Bien, en la clase pasada terminamos de ver todo lo relacionado a sistemas de información y su relación con la organización. ¿Se acuerdan que dijimos que el sistema de información es un subsistema de la organización y por lo tanto los objetivos del sistema de información tienen que estar alineados a los objetivos de la organización? Primero se fija la estrategia de la organización y después, en función de eso, se determina qué información se necesita, cómo se la va a brindar y todo lo demás, pero siempre apuntando a que la organización tiene que tener algún beneficio de la utilización del sistema de información. El sistema de información es sirviente a la organización. Y acá tenemos la pirámide organizacional donde nos dice, toda organización parte de una misión. ¿Para qué se constituye? ¿Qué es lo que se quiere realizar? Y consigue una visión. ¿Qué es la visión? La proyección de lo que quiere hacer en un periodo aproximadamente de 5 años. ¿Sí? ¿Dónde se quiere encontrar de acá a 5 años? Eso supone definir objetivos. ¿Sí? Al fijarse objetivos, se establecen estrategias de cómo alcanzar esos objetivos. Hasta ahí son todas actividades que corresponden al nivel estratégico o a la alta conducción. Como verán, acá dice todas estas actividades las traza y las define el nivel estratégico. Para alcanzar o para cumplir esas estrategias hay que establecer procesos de negocio que se lleven a cabo para poder alcanzar esos objetivos. Porque si no son expresiones de deseo. Entonces, lo que hay que hacer es establecer procesos de decir, bueno, ¿cómo vamos a hacer para alcanzar esos objetivos? Y hay que definirlo y validarlo constantemente. Eso lo hace el nivel táctico, ¿sí? El establecer qué proceso vamos a llevar a cabo, los analiza, los valida, los planifica. Definidos los procesos, se establecen los procedimientos, la manera de cómo se llevan a cabo, quiénes participan. Eso lo hace el nivel operativo de control, que tiene por objetivo controlar que se lleven a cabo tareas y actividades. Y las tareas y actividades las lleva a cabo a nivel transaccional. Esto que vimos es porque en su definición el sistema de información dice que es el conjunto de partes como recursos metodológicos, normativos, recursos humanos, tecnológicos, todo lo que se necesite para brindar a cada uno de los que trabajan en la organización la información que cada uno necesita. Y la información que necesita es totalmente distinta dependiendo del lugar en el que se encuentra la persona. Hasta ahí, vamos. Sí, profe. Bien. Sí, profe. Cada uno de esos niveles o cada una de esas posiciones tiene distintos puntos de vista y responsabilidades. Entonces, vamos a tener que trabajar con todo y cada uno de ellos porque el sistema de información tiene que brindar información a todos. Bien, acá va un concepto que
siempre decimos, el software se desarrolla o el sistema se desarrolla, no se fabrica. ¿Qué querrá decir con eso? Esta es una frase que aparece en el libro de Pressman, Ingeniería de Software, una aplicación práctica. Fabricar significa que uno hace un molde, hace un diseño, establece algo que va a construir y después construye muchos productos en base a esa matriz, maqueta o modelo. Cuando se fabrica, se construye un diseño y a partir de ese diseño se obtienen muchos productos basados en ese diseño. En cambio, en el desarrollo, no. En el desarrollo, cada diseño corresponde a un único producto. No tenemos dos software iguales. Lo que tenemos es el mismo software instalado en distintos lugares, pero es el mismo. Otro concepto es la construcción de software. Es un proceso de resolver problemas. Tiene que ayudar a la organización a alcanzar sus objetivos. Transforma esa necesidad en una solución automatizada que satisfaga esa necesidad. ¿Sí? Entonces, todo proyecto de software es una propuesta de solución para satisfacer una necesidad. Vamos a ver que es un concepto amplio porque lo que estamos diciendo es, hay algo que queremos cambiar. ¿Sí? Hay una realidad insatisfactoria, por algo no nos gusta. Ahora bien, la palabra proyecto implica todas las actividades, desde iniciar, administrar, dirigir, controlar, todas las actividades relacionadas con el desarrollo del sistema, no solo la programación, la implementación, sino también la administración de recursos, la planificación y todo ello. Con el objetivo de obtener los mejores resultados haciendo un aprovechamiento óptimo de los recursos. ¿Y qué es un problema? Estamos diciendo que queremos resolver el problema, que es una propuesta de solución. ¿Qué es un problema? Generalmente entendemos que un problema implícita o explícitamente tiene un signo de pregunta, pero no toda pregunta es un problema. ¿Por qué decimos esto? Muchas veces pensamos, vamos a resolver problemas, cuando en realidad lo que estamos haciendo es ejercitar un método conocido. Es común que en matemática hagan ejercicios, pero en realidad lo que están haciendo es aplicar el método sabido para resolver una situación. Hay un procedimiento y un algoritmo establecido que me lleva a la solución. Entonces, repetimos esa operatoria que todos conocemos para obtener el resultado. Por ejemplo, la regla de tres simple. Todos sabemos el mecanismo aplicado, llegamos al resultado. Pero con eso estamos ejercitando. El problema puede ser una condición, acontecimiento o serie de acontecimientos que dan por resultado una situación que impide o es un obstáculo para alcanzar un objetivo. Algo nos está inquietando, queremos cambiarlo. ¿Sí? Ahora bien, cuando nosotros hablamos de problema, estamos haciendo mención a encontrar caminos donde no se tiene, o sea, buscar soluciones cuando no tenemos la receta, no tenemos el procedimiento establecido. ¿Sí? Encontrar una forma de resolver una dificultad, sortear un obstáculo, conseguir un fin, utilizando de manera adecuada los
recursos. Y ese proceso lleva un tiempo, no es de solución inmediata. Entonces, básicamente, vamos a trabajar en encontrar el procedimiento, encontrar la receta. No tenemos una receta que nos lleve y nos diga, esto tenés que hacer para resolver el problema. Y saber de que eso es un proceso que lleva tiempo. El resultado no lo vemos de manera inmediata. Entonces, desde la perspectiva de la tecnología, de la perspectiva que nosotros analizamos, el problema es una situación de necesidad o una realidad insatisfactoria que queremos transformarla. Vamos a ver que a veces no significa que estamos mal, pero queremos cambiar porque podemos estar mejor. ¿Sí? Desde este punto de vista, la solución de un problema implica analizar la situación, qué recursos contamos para buscar la solución, el costo, las estrategias, los procedimientos, las tomas de decisiones. Vamos a ver que es un proceso donde lo primero que tenemos que hacer es analizar el problema o analizar la situación. Lo primero es determinar el problema antes de buscarle solución, no dar soluciones precipitadas. Por ejemplo, si me dicen, en un rascacielos o un edificio en torre, ¿sí?, los ascensores son lentos y los usuarios tienen que esperar mucho. ¿Qué solución le damos? Aparte de poder implementar más sensores, lo cual implicaría aumentar el espacio, sería bueno tener escaleras también para emergencia, pero todo eso conllevaría más tiempo y recursos. Exacto, vamos a ver de que hay varias alternativas a un problema donde tendríamos que ver a quiénes está afectando esto, qué es lo que se quiere conseguir. Por ejemplo, desde el punto de vista del que tiene que usar los ascensores o el que ocupa el edificio, la espera es una pérdida de tiempo, o sea, le lleva tiempo tomar un ascensor. Ese es su problema. Desde el punto de vista de los propietarios, es que esa molestia en los clientes, esas esperas, hace que la gente no se sienta a gusto. Increíble como la mina Y no lee nomás. alquile Ni ellos o saben. desalquile los que tiene porque Exacto. no se sienten bien. ¿Sí? Es como que cada uno tiene su propio enfoque del problema. Y soluciones, algunas las vieron ustedes, como por ejemplo, cambiar los ascensores. Todos sabemos que eso no es fácil porque los ascensores es todo un mecanismo, pero bueno, habrá que evaluar, pero se podría poner más ascensores, poner escaleras, reservar algunos ascensores para servicios urgentes, o en algunos lados ponen ciertos ascensores para los últimos pisos, otros para los de abajo. Mejorar el algoritmo de los propios ascensores, si es posible. En fin, hay que hacer como una lluvia de ideas, analizando la situación, viendo cuál es la molestia que se tiene y qué podemos hacer analizando la mayor cantidad de alternativas posibles y de cada alternativa ver ventajas y desventajas. Porque elegir una sobre otra implica riesgos, tiempo y costos diferentes. Entonces, antes de intentar resolver el problema, ver alternativas que tengamos. Muchas veces se dice que podemos reformular el problema. O sea, en algunos casos el problema no se lo puede cambiar, el problema es ese y tenemos que adaptarnos, resolver ese problema. Pero otras veces, analizando, vemos que en realidad el problema es otro, no el que se planteó.
Supónganse que me diga cómo podemos ampliar una calle para mejorar la circulación. El problema es ampliar la calle. ¿Cómo lo podemos hacer? Y yo siempre digo, acá en Resistencia, bueno, podemos quitarle un poco a las veredas, pero en Corrientes eso ya no se da. Corriente nivel. Y En en esa realidad calle se puede estacionar en una mano. también, por eso, habría que ver bien cuál es el problema. ¿Las calles son angostas? ¿O qué nos está molestando? Que la circulación de vehículos es lenta. Y tendríamos que ver por qué se da esa demora. Puede ser como vos decís, que como estacionan en las dos manos hay problema. ¿Sí? Podría hacerse de que no se estacionen en las dos manos. Podría cambiarse el sentido de ciertas calles porque a lo mejor se da porque, por ejemplo, acá en Resistencia, con la peatonal y la plaza, hay unas cuantas calles donde no se tiene posibilidad de circular de este a oeste, o sea, venir, por ejemplo, por la calle 9 de Julio a la 25 cuesta porque no está cortada la 25 y la 9 de Julio, y tampoco se tiene la otra calle, o sea, se puede cambiar, pero en realidad habría que ver cuál es la causa. Yo les mencioné algunas, pero en una de esas las causas es, actualmente hay muchos piquetes, cortan las calles, se complican, Me cae bien. y entonces ampliar la calle no es la solución. Ante un problema, lo primero que hay que ver es en qué contexto se produce el problema, a quiénes afecta, y recién ahí tratar de buscar una solución. Entonces, no pasa por ampliar la calle, se podría mejorar la circulación, cambiando el sentido de las calles, buscar otras vías alternativas, cerrar la circulación a ciertas horas. En algunas ciudades ponen que las patentes pares tienen cierto horario, las patentes impares otro, es decir, Ahí lo que va. ante un problema, ver alternativas de solución. Pero por sobre todo, tenemos que tener en claro cuál es el problema. ¿Qué es lo que se quiere resolver? Entonces, reformulamos el problema, en vez de decir cómo ampliamos la calle, es cómo mejoramos la circulación. ¿Sí? Para esto vamos a ver lo que conocemos como proceso de resolución de problemas. Acá ustedes ven como un algoritmo, pasos que si seguimos nos van a brindar soluciones mejores que las que podríamos alcanzar sin aplicar este algoritmo. Entonces hay 7 pasos que nos van a llevar a soluciones mejores que si respondemos a la primera propuesta de solución. Lo primero que dice es determinar el problema y sus asociados, circunstancias que lo rodean, Pensé que me iba a dar soluciones, boludo. clarificar. Segundo es conocimiento de las causas del problema. ¿Qué es lo que está provocando a ese problema? Tercero, conocido las circunstancias y las causas, redefinir claramente el problema, ver qué es lo que queremos solucionar. A veces podemos redefinir, pero si no definir, ¿qué significa definir? Tener claridad, poder escribir cuál es el problema que queremos resolver. Eso significa que lo conocemos claramente. Proponer soluciones con creatividad, buscar distintas alternativas, no quedarnos con la primera. Una vez que tenemos alternativas, cada una con ventajas y desventajas, tendremos que evaluar y seleccionar la mejor solución. Una vez que tenemos seleccionada la mejor solución, vamos a planear cómo llevarla a cabo y cómo ponerla en marcha.
Y por último, evaluar los resultados, ver si realmente resolvimos el problema o no. Acá tenemos un ejemplo, ¿sí?, donde un dueño de fábrica de golosinas tiene el problema de que uno de sus productos, que era el de mayor venta, un chupetín, actualmente disminuyó su venta. Entonces, nos pregunta qué puede hacer para aumentar las ventas. Cualquiera de profesional. ¿Qué le contestamos? Bueno, deberíamos seguir los 7 pasos. El primero, recordemos, es determinar el problema y sus asociados, circunstancias que lo rodean, o sea, en qué Ve que contexto estas materias se son al produce esa pedo y dicen que disminución. tienen un objetivo, ¿Es boludo. ahora en pandemia o ya Es que venía de antes? Son esta al... unidad sí, bastante al pedo lo que estamos viendo por ahora. Capaz ¿Es después se pone interesante. porque hay una inundación? Es decir, si es algo que ya se venía perfilando o una circunstancia específica produce esa disminución. Cuando identificamos, es decir, bueno, ¿cuál es la causa del problema? Por ejemplo, una de las causas puede ser que la gente actualmente se cuida y ya no quiere más productos con azúcar. Entonces usa productos con endulcorantes. Podría ser, ¿sí? Pero hay varias alternativas de causas. Entonces debemos investigar, debemos conocer. Las causas no están a flote, sino hay que investigarla, conocerla, hacer encuesta, observación, analizar para poder determinar, porque podemos encontrar muchísimas. Por ejemplo, las personas cambiaron el gusto, la competencia ofrece productos Esa mejores o a COVID. menor precio, la distribución del producto es inadecuada, la marca de chupetines no se promociona lo suficiente, la presentación del producto cambió, o sea, el packaging. Normalmente las golosinas se venden porque a los niños les llama la atención el envoltorio o están de moda, entonces cada tanto va a haber que actualizarla. Es decir, ver por qué se puede estar dando ese problema. Cuando conocemos las causas tenemos que definir claramente o redefinir el problema, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el problema inicial es cómo puedo vender más chupetines porque bajó las ventas. A lo mejor lo transformamos en qué otros productos podemos crear para sustituir esa venta de chupetines porque la gente no quiere más chupetines. O cómo podemos mejorar el envoltorio porque dejó de ser atractivo. ¿Se entiende la situación? Sí, profe. Muchas veces, sí. ¿Alguien quiso preguntar No, algo? era que sí, que se entendía. Bueno, muchas veces en esa definición, a veces, en lugar de hacerlo más específico, hacemos que el problema se vuelva más grande. Porque, por ejemplo, cuando hicimos la investigación de mercado, analizamos, vemos que el problema no es solo con los chupetines, sino nos está demostrando de que la competencia cada vez vende más sus productos. Y entonces no solo tenemos que apuntar a los chupetines, sino que tenemos que cambiar nuestra estrategia de ventas. Bueno, definido claramente el problema, o sea, sabiendo qué queremos resolver, hay que proponer soluciones. Cuando proponemos soluciones, la experiencia sirve, pero tenemos que ser creativos buscando nuevas soluciones tal vez, porque no siempre vamos a resolver todo con las soluciones ya conocidas.
a veces las soluciones conocidas les damos algunas vueltas para que se adapte a esta situación. Por eso ahí hace énfasis en que esa propuesta de solución tiene que ser creativa, no solo limitarnos a soluciones conocidas. De cada una de esas alternativas de solución, que deben ser planteadas con ventajas y desventajas, evaluaremos y seleccionaremos la mejor solución. Para eso, vamos a ver ventajas y desventajas, los recursos que tenemos para hacer frente a la solución, porque muchas veces podríamos tener una excelente solución, pero no tenemos los recursos necesarios para hacer frente a sus costos. Entonces, bueno, tendremos que buscar una solución que se adapte a esas posibilidades. Y otra cosa que tenemos que tener en cuenta es, bueno, tratar de resolver el problema de la mejor manera posible. A veces no es resolver este problemita, sino tratar de resolver un problema mayor. Por eso dice trascendencia, importancia de la solución. No es que resuelve ya, sino que además nos da mayores ventajas. Una vez que tenemos elegida la alternativa que vamos a implementar, hay que planear cómo la vamos a llevar a cabo. Eso implica ver qué actividades vamos a hacer, qué fases, en qué secuencia, quiénes serán los responsables de llevar a cabo las actividades, con qué recursos se encuentra, cuándo se va a llevar a cabo, y evaluar los resultados, o sea, ver si la solución se la consiguió o no. Y ahí tenemos dos evaluaciones. La formativa, que es la que vamos haciendo durante el proceso. Vamos controlando que se va desarrollando de manera correcta. Y la sumativa es ya la que evalúa el resultado final para ver si resolvió el problema o no. En la formativa vamos viendo si vamos trabajando bien, si vamos respetando los pasos, si tenemos con claridad definido el problema y todo eso. No necesariamente esperar a la sumativa y decir, bueno, esto que hicimos no resuelve el problema. O sea, tratar en el proceso de cambiar el curso si vemos que vamos mal. Entonces, repasando, el proceso de resolución de problemas o de toma de decisiones, lo primero que tiene que hacer es definir el problema. ¿Cuáles son los desafíos, las metas, oportunidades que queremos? Debemos reunir información para ver cuáles son las causas, qué es lo que nos está molestando para no llegar a la solución que queremos. ¿Cuáles son los hechos? ¿Cuáles son las limitaciones? ¿Quiénes son los afectados? ¿Qué opiniones o suposiciones tenemos? En función de toda esa recolección de información, vamos a buscar alternativas. Con apertura, o sea, dejar que cada uno exprese lo que piensa, hacerlo de manera creativa, no solo limitarnos a lo ya conocido. Debemos considerar todos los criterios, identificar ventajas y limitaciones para analizar las alternativas. Cuando analizamos las alternativas, comparamos, priorizamos y seleccionamos la mejor, la que es más conveniente, la que es posible, la que es más flexible. Y después hay que implementar la solución, controlando el progreso. ¿Sí? Hay que hacer un plan, ver cómo vamos a ir comunicando, para que al final podamos aprender de la experiencia. ¿Resolvimos el problema o no? ¿Se entiende el proceso de resolución de problemas? Sí, profe. Sobre esto van a hacer ejercitación en la práctica. Y profe, que la mejor Sí. alternativa sea flexible, siempre eso tiene que ser, o sea, la flexibilidad de las alternativas siempre es
muy importante o hay ocasiones en las que se tiene que resignar un poco de flexibilidad en la alternativa que consideramos mejor? No, ahora vamos a ver que siempre tenemos que evaluar entre recursos que tenemos, porque la flexibilidad, o sea, en todo momento hay que negociar los recursos que contamos, el tiempo que tenemos para resolverlo, porque hay veces que el tiempo es limitado, entonces hay una serie de factores que hay que considerar para ver cómo seleccionamos la alternativa. Lo ideal sería que sea flexible, pero si no nos alcanza el tiempo, porque hacer una solución flexible nos va a consumir más recursos y nos va a llevar más tiempo, y si no tenemos, no lo vamos a poder hacer. ¿Se entiende? Sí, o sea, la flexibilidad hace referencia más a tratar de optimizar los recursos y no tanto, yo lo había tomado como la flexibilidad a esa alternativa que en un futuro, si se presenta algún nuevo problema, esa alternativa sea flexible de poder ser adaptada a al nuevo requerimiento. Sí, y también se entiende por flexibilidad que me resuelva este problema y otros más. O sea, que no solo me resuelva la situación actual, sino hacerlo con una perspectiva un poco mayor, tratando de prever situaciones, donde vamos a ver que hay teorías donde dice tratar de resolver un problema mayor y otras dicen no, resolver el problema que tenés ahora y aquí. ¿Está? Sí, profesor, entiendo. Bueno, entonces, un problema es aceptar que algo no está en el estado que queremos. De alguna manera la realidad no coincide con nuestra situación ideal, ¿sí? Queremos tener un estado diferente al que tenemos ahora. Que puede ser que, como estamos ahora, estamos mal, o sino que queremos mejorarlo. ¿Cuándo tenemos problemas? Cuando la realidad difiere a lo planeado, ¿sí? Hay un desvío entre lo planificado y la realidad. O porque tenemos un nuevo objetivo, ¿sí? En el caso de que no estamos mal, pero queremos aprovechar una oportunidad. Entonces, la realidad y lo que teníamos previsto no coinciden. Acá nos dice, quisiéramos estar acá, esta era nuestra expectativa, nuestro deseo, pero la realidad nos tiene acá. El problema es, vamos a ver mucho esta palabra gap, que en inglés Brecha. traducido nos dice brecha, la diferencia entre la realidad y la expectativa o lo ¿Qué? planificado. No. O sea, quisiéramos estar acá o deseábamos estar acá, pero estamos acá. Entonces, ¿cómo hacemos el salto para estar en el lugar que quisiéramos estar? Afloja los postres. Entonces, de alguna manera cambiamos la situación, que normalmente es porque estamos mal, pero a veces es porque queremos aprovechar una oportunidad. Bueno, este señor que sabe, dijo que la formulación, la definición, la identificación y clarificación de un problema es más importante que encontrarle la solución. O sea, clarificar cuál es el problema es más importante que buscarle la solución. Y Bert Brack, ¿Cómo pensás que que dura la clase, boludo? es más A las 6 tengo un torneo de contemporáneo, Rocket League, boludo, ¿qué hago? nos ¿Me voy dice, o me quedo? no hay nada tan inútil o completamente inútil que hacer algo eficiente, pero que nunca debería física. A las haberse hecho. 6:45. ¿Qué significa eso? Sí. No nos sirve de nada encontrar una buena solución a un problema incorrecto.
¿sí? No tiene sentido buscar una buena solución si el problema no era el que nosotros creíamos. Entonces, ¿por qué puede iniciarse un proyecto de sistema? Por un problema, y acá decimos real, presunto o previsto. El problema real es el problema donde tenemos perfectamente identificada la situación que queremos cambiar. ¿Sí? El problema presunto es cuando tenemos la sensación de que algo no está bien y queremos cambiarlo. Cuando, por ejemplo, nos dicen, bueno, quiero tener un sistema de control de stock porque creo que los empleados me están robando. O sea, es como que tengo una sensación, pero no tengo la claridad de cuál es el problema. Y previsto es cuando actualmente no tengo problema, pero si no hago algo ahora, en el futuro voy a tener problemas, porque va a cambiar y yo necesito adaptarme a esa nueva situación. Como por ejemplo, a partir de ahora, en junio, cambia, las facturas electrónicas tienen que tener código QR. Si yo no hago algo para que el sistema en junio tenga ese código, ahora no es un problema, pero en junio sí lo va a hacer. ¿Se entiende? Sí. O puede ser que no hay un problema y quiero optimizar, quiero aprovechar una oportunidad y generar un nuevo objetivo. Ante una situación que se da, encuentro un nuevo objetivo y quiero satisfacerlo. Y acá nos dice, bueno, estamos hablando del problema, el problema, el problema. Y nos dice, ojo, debemos distinguir el problema de sus síntomas. Oh, ¿Qué son los síntomas? Manifestaciones. Por ejemplo, un síntoma es la fiebre. La fiebre no es una enfermedad, es un síntoma de que en el organismo hay algo que no está bien. ¿Sí? Si yo tomo algo para la fiebre, y bueno, aplaqué el síntoma, pero el problema sigue avanzando. ¿De cuáles son sus causas? O sea, tengo que distinguir cuál es el problema, cuáles son los síntomas y cuáles son sus causas. Por ejemplo, el problema es que tengo una gripe y el síntoma es la fiebre. Bueno, ¿cuál es la causa por la que tengo gripe? Porque no me vacuné, porque tengo una debilidad pulmonar que soy, es decir, debo identificar, porque hasta tanto no ataque la causa, el problema se va a volver a repetir. Y la propuesta de solución. ¿Qué es la propuesta de solución? Cuando en lugar de definir el problema, estamos proponiendo la solución. Cuando vamos al médico y le decimos, vengo a que me recetes antibióticos. No, yo tendría que explicar cuáles son mis síntomas, que el médico identifique las causas y determine el problema para así poder proponer solución. Porque la mayoría de los planteos viene a través de una propuesta de solución. Quiero que me hagas un sistema de control de stock, porque él cree que le va a resolver el problema, pero si analizamos, probablemente con ese sistema él no va a resolver nada, ¿sí? No tenemos que guiarnos por una propuesta de solución. Entonces recordemos que esos problemas pueden ser un problema negativo, cuando la situación actual no satisface el objetivo, ¿sí? Estamos mal. Cuando tenemos un problema potencial, la situación proyectada no satisface el objetivo. Cuando hay problemas de implementación, cuando tenemos un objetivo y
tenemos problema para concretarlo, o cuando queremos aprovechar una oportunidad a través de un nuevo objetivo. ¿Sí? Entonces, ante un problema, lo primero que hay que hacer es definirlo. Y para definir el problema es necesario analizar las causas que lo provocan. Para analizar las causas que lo provocan, generalmente partimos de decir, bueno, toda causa genera un efecto, o más, pero por lo menos un efecto genera. Entonces debemos identificar la causa y el efecto para así poder ir resolviendo problemas. ¿Qué es lo que pasa acá? Hasta tanto no resolvamos la causa, vamos a seguir tratando de apagar el fuego de manera deficiente, ¿sí? A menos que identifiquemos la causa a raíz del problema, el problema va a volver a suceder una y otra vez. Entonces, cuando queremos analizar las causas, vamos a tener dos criterios. Puso el tipo así. A ver, ¿por qué dice si apaga ese fuego va a tener un problema mayor? ¿Alguien qué opinó? A ver, hay veces que la causa... No, 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 no. Ay. Ey, Lo que produce cállate que estoy buscando una forma de poder un grabar efecto y mientras yo tenemos juego al Rocket, evidencia, así que cállate que ¿sí? estoy buscando esa forma. La idea es, ¿Cómo estás jugando? si No, tenemos pero dentro de evidencia, un rato conocemos la empiezo, tipo, estoy causa. buscando una solución a esos problemas que Es yo una tengo. causa Y no es que estoy concreta, tiene aplicando lo que me enseñó evidencias la que profe. dice que está produciendo cierto efecto. Y hay veces que son causas Se posibles, me hace que va a tener que entrar donde vos nomás al creemos, celular y empezar a pero no grabar tiene vos. evidencia. Entonces vamos a tener que hacer un equilibrio entre lo que realmente tiene evidencia y aquello que Pon la creemos que computadora, puede ser, o sea, tendremos que buscar la evidencia que nos demuestre que es la ¿Cómo está causa el boludo real. ahí? Está. Puta madre. Entonces, es necesario encontrar la causa raíz del problema. Normalmente los problemas los vemos a través de los síntomas, lo que está visible, la superficie, ¿sí? Lo que es obvio. Pero siempre hay cosas detrás del síntoma, lo que está debajo de la superficie, lo no obvio, lo que no se ve, pero que está ahí. Y en la medida que no ataquemos a eso, se va a volver a producir lo mismo. Bien, acá vamos a ver dos tipos de técnica. Vamos a ver dos tipos de técnica que nos permitan identificar cuál es la causa raíz de un problema. La primera que vamos a ver se denomina 5 por qué. ¿Sí? ¿Qué nos dice esto? Partimos de una situación, por ejemplo, llegué tarde al trabajo, ese sería mi problema, y entonces empezamos a jugar como los niños, a preguntarlos por qué. ¿Por qué llegaste tarde al trabajo? Porque el auto no arrancó. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Y por qué el auto no arrancó? Porque se había agotado la batería. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Y por qué se agotó la batería? Porque quedó la luz interior prendida. ¿Y ¿Ya por qué tenemos quedó la el solución? anterior? Porque sos un pelotudo. No, hay que seguir buscando hasta encontrar qué puedo hacer yo para evitar ese problema. ¿Sí?
estamos en construcción buscando. Mientras tanto, no tenemos que tomar acciones correctivas. Seguimos preguntando y decimos, ¿por qué quedó la luz interior encendida? ¿Por qué la puerta quedó abierta? ¿Por qué quedó abierta la puerta? Porque los niños estaban jugando en el auto. Bueno, ya sé cuál es el problema, los chicos jugaron en el auto. ¿Sí? Pero eso lo La puedo solución es matar a los demostrar pendejos. diciendo, los chicos No o los tenés niños hijo. jugaban en el auto, por eso la puerta quedó abierta y eso dejó la luz encendida, eso hizo que se descargara la batería. Al tener la batería descargada no arrancó el auto y eso hizo que yo no llegue a tiempo. O sea, analizo desde la causa al efecto o desde el efecto a la causa. Metele un tiro a los pendejos. ¿Se entiende? Sí, profe. Ahora bien, ¿por qué los chicos jugaban? Porque yo dejé la puerta abierta, entonces ¿qué tengo que hacer? Ponerle seguro a las puertas y los chicos ya no van a jugar más y se va a evitar todo el proceso posterior. Acá lo que nos dicen es, el método se llama los 5 por qué. Pueden ser menos por qué o más por qué, pero la idea es ir buscando hasta que nosotros tengamos control sobre la respuesta. O sea, nosotros podemos hacer algo para evitarlo y entonces evitamos el efecto que nos está dando esa causa. Acá tenemos otro ejemplo. El monumento a la raza que está en México. Entonces, el planteo original es el monumento ese que es importante, se está deteriorando más que otro edificio en la ciudad. Entonces empezamos con el primer porqué. Y nos dicen, ¿por qué se limpia con mayor frecuencia que los demás? ¿Y por qué? Porque hay demasiados depósitos de heces de pájaros, o sea, hay mucha suciedad que dejan los pájaros. ¿Y por qué? Porque la población de pájaros es muy numerosa. Hay que cagar ¿Y matando por los qué en pájaros. ese edificio y no en otro? Porque ahí hay más comida de la que prefieren los pájaros. Ahí hay muchos ácaros. ¿Y Solución, por poner una qué bomba hay tantos nuclear. ácaros? Y listo. Porque la iluminación de ese Vamos a tener más monumento pájaros, más favorece palomas, la no hay producción nada. de ácaros. Ni edificio, nada. Entonces, Listo, chao. ¿cuál es la acción Ni vivo va a estar. correctiva? Cambiar la iluminación para que no exista más la comida, entonces los pájaros no van a estar. ¿Te cuenta que todo se puede solucionar con una bomba o un balazo? Otro ejemplo. Easy. Es hermoso. Es más fácil. Easy, bueno, Tenemos easy, boludo. productos que están defectuosos porque no tienen el peso Güey, que ya tienen que tener. basta, ya. ¿Por qué ocurrió eso? Porque la balanza o báscula no funcionaba bien. ¿Y por qué no funcionaba bien? Porque no estaba calibrada, o sea, no estaba ajustada. Las balanzas cada tanto hay que calibrarlas para que siga empezando bien. ¿Y por qué no estaba calibrada? Porque no se respetó el calendario de revisión que tienen para controlar la calibración. ¿Y por qué no se respetó el calendario? Porque la persona responsable estaba de vacación. Y ahí podríamos decir, ¿y por qué no había otra persona que hiciera eso? ¿O por qué no se lo hizo antes de las vacaciones? Es decir, podemos ir haciendo ramificaciones de los por qué para encontrar cuál es la causa que hace que se produzcan esos problemas. Por ejemplo, tenemos una máquina que dejó de funcionar. Puede ser una falla mecánica o una falla eléctrica. La falla mecánica no es. Entonces,
Ahí ya no seguimos con los por qué. Vamos con la que puede ser la falla eléctrica. ¿Y por qué tenemos esa falla eléctrica? Porque hay una falla en el sistema de control. ¿Y por qué hay falla en el sistema de control? Porque hay falla en la plaqueta electrónica. ¿Y ahí por qué? Y pueden darse dos ramas, o porque se dio por obsolescencia, o sea, esa plaqueta ya cumplió su ciclo, o porque hay sobrecalentamiento. Esto no es cierto porque era una placa nueva, entonces acá no seguimos. En cambio, esto sí se puede haber dado al calentamiento y entonces hay que buscar un armario que le dé ventilación. Acá también nos va mostrando dónde podemos ir teniendo distintas respuestas y cada respuesta abre preguntas donde, por ejemplo, acá dice, no escribe el bolígrafo, o sea, la virome no anda. ¿Por qué no anda? Porque no tiene tinta. ¿Y por qué no tiene tinta? Porque no tiene respuesta. ¿Y por qué no tiene respuesta? Porque nadie la revisa. Ahí ya paramos, no necesitamos seguir preguntando y lo que hay que hacer es decir quién tiene que controlar de que tengan respuesta. En otros casos sí seguimos, o en otros casos se deja de lado porque no tiene sentido seguir preguntando, no es lo que normalmente ocurre. Entonces, en ese proceso de resolver cuál es la causa raíz, vamos a encontrar caminos donde conviene que dejemos de analizar porque no son lo que sucedió en realidad. ¿Sí? Consejos a tener en cuenta. Verificar cuáles son las causas potenciales detectadas y ver si es realmente lo que sucedió o si no la descartamos. Por ahí creemos que sucedió algo, pero después vemos que no, entonces eso dejamos de lado. Asegurarnos que las causas no son causas de otra anterior. Comprobar que son causas principales, porque hay causas principales y subcausas, o sea, cosas que hacen a la causa principal. Ahora vamos a analizar esta situación. Y comprobar que si corregimos esa causa, el problema ya no se repite. Y lo normal es que encontremos varias causas raíz, no solo una. La técnica de los 5 por qué, ¿se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, vamos con otra técnica para identificar la causa raíz. Es lo que se conoce como diagrama de causa y efecto, o diagrama de Ishikawa, o diagrama de espina de pescado por su forma, donde aquí ponemos el problema, el efecto o el objetivo que queremos conseguir. Y acá vamos poniendo las causas principales por las que no alcanzamos el objetivo, o las que hacen que tengamos el problema, o las que nos producen el efecto que queremos cambiar. Y muchas veces esas causas principales tienen subcausas, que es lo que mencionamos hoy. ¿Por qué se le dice espina de pescado? Por la forma, fíjense, como que fuera un pescado, donde ponemos, por ejemplo, acá el problema, tenemos muchos desperdicios. Bueno, ¿por qué tenemos tantos desperdicios? Porque los clientes devuelven, porque hay daño en los envíos, porque hay errores de facturación, porque los productos se vuelven obsoletos o porque hay muchos defectos de fabricación. Y ahí tendríamos que ir identificando las subcausas, por qué los clientes devuelven y seguir analizando. Ishikawa, en su técnica, dijo, generalmente, cuando analizamos las causas, tenemos las 5 M. O sea, el problema se debe a la materia prima o los recursos que utilizamos, el medio ambiente, el contexto, la mano de obra, los métodos de trabajo o la maquinaria y equipamiento. Entonces,
El pastel se quema. Respecto a la materia prima que ocupamos, o los recursos que utilizamos para eso, bueno, el recipiente es equivocado, el libro de cocina que usábamos no tenía la receta correcta, o no entendimos bien. Esas son las subcausas de esto. Ocupamos materia prima que no es la correcta. El medio ambiente y el contexto es, la cocina es pequeña, por ejemplo. O la mano de obra. No se entendió la receta, ¿por qué? Porque no tenemos comprensión de lectura o porque estaban en un idioma que no entendemos. Es decir, vamos a ir identificando por qué se produce esa situación. ¿Estamos hasta allí? ¿Me esperan un momentito, por favor? Sí, profe. Bueno, profe. Profe. Sí, profe. Bueno, disculpen, seguimos. Acá hay, por ejemplo, una hoja para describir perfectamente o clarificar un problema. Identificar quiénes se ven afectados por el problema, ¿sí? Identificar al problema específico, cuándo ocurre, dónde ocurre, con qué frecuencia, si es algo que sucede eventualmente, si es algo que sucede una vez al año, cada mes, todos los días. ¿Y cuál es el impacto, el problema que provoca? ¿Estamos? Respecto a resolución de problemas, identificación de causa raíz, ¿algo no quedó claro? Bueno, vamos a seguir. Cuando comenzamos, dijimos que el software se desarrolla, no se fabrica, ¿sí? Ese desarrollo significa que es un proyecto, es un conjunto de etapas, actividades, tareas para alcanzar un objetivo que no es inmediato. O sea, es un proceso que lleva tiempo y que generalmente es un plazo relativamente largo. ¿Qué características tienen los proyectos? Que tienen un inicio conocido y tienen un final establecido. Que va a utilizar recursos finitos significa que son recursos delimitados, no puedo contar con todos los recursos que quisiera, y que hay un presupuesto, y debo encontrarle solución dentro de esa limitación. O sea, tiene limitaciones de recursos y de presupuesto, de plata. Las actividades son únicas y no se repiten. En todos los proyectos tengo que hacer distintas actividades. Todo proyecto tiene un objetivo y se requiere de un jefe de proyecto y personas que trabajen. ¿Sí? Hay un equipo de trabajo que lleva adelante las actividades que corresponden a estas etapas definidas.
pero necesita un conductor que es el jefe de proyecto. Tienen que planificarse esas actividades como un trabajo en equipo, hay que planificarse. Se debe controlar la planificación. Recordemos, es importante planificar, pero más importante es ir controlando el avance contra el plan. No es que yo planifico y listo, sino que debo constantemente ir controlando que se cumpla el plan. Y que siempre los proyectos compiten con otros por los recursos. Poner recursos en un proyecto es quitarle a otro. Entonces, los proyectos deben ser eficientes para utilizar de manera adecuada los recursos. ¿Sí? Y que va a haber fuerzas internas y externas que debemos identificar que pueden atentar a que el proyecto termine bien. Esto que está acá lo vamos a conocer como riesgos. Todo proyecto tiene riesgo. Cosas que pueden suceder y que hacen que el proyecto no termine bien. Acá tenemos una comparación entre las actividades normales o las operaciones normales y los proyectos. Entonces, toda organización lleva a cabo sus tareas a través de proyectos o de operaciones y actividades normales. En común tienen que son las personas las que llevan a cabo las tareas, que los recursos que se disponen son limitados y que se deben planificar y controlar. Eso en común, tanto operaciones como proyectos. ¿Cuál es la diferencia fundamental? Que los proyectos son temporales para producir un producto o servicio único. ¿Sí? En cambio, las operaciones, siempre las actividades se las lleva a cabo de la misma manera y de forma continua, que sería lo que nosotros entendemos como fabricación. Acá tenemos dos dibujitos. ¿Cuál les parece que es un proyecto? El de la Torre Eiffel. El de la Torre Eiffel. ¿Por qué? Porque es algo que se hizo con un inicio, con un fin, y porque ya no se va a producir otra torre, ¿sí? Se podrá tener a lo mejor una copia, pero nunca más se va a construir esto, es un producto único. En cambio, acá tenemos una fabricación donde se hizo una maqueta y después se producen varios autos sobre el mismo diseño. Entonces, este señor, hasta que no se cambie el diseño, va a hacer siempre las mismas actividades hasta que cambiemos el proceso. ¿Estamos? Entonces, las operaciones, las actividades son repetitivas. En cambio, los proyectos, cada proyecto es único, es diferente. En las operaciones, las actividades se suceden continuamente. En cambio, en los proyectos hay un inicio y un fin. En las operaciones, los recursos y los materiales son regulares, o sea, siempre tienen los mismos recursos, los mismos materiales. En cambio, los proyectos se asignan para ese proyecto recursos y materiales de manera específica. No tiene establecidos. De igual manera, profe, los recursos, tanto en los proyectos como en las operaciones, siguen siendo limitados. Sí, sí, eso estaba dentro de las cosas comunes. O sea, siempre para llevar a cabo, los recursos y el presupuesto que tenemos son limitados. Por eso hay que hacer un buen uso de recursos y de presupuesto. Esta definición es la que tiene el PMI. PMI es el instituto que rige todo de manera internacional, lo que es administración de proyectos. Y dice, proyecto es un emprendimiento temporal con el objetivo de crear un producto o servicio único.
Acá se destacan dos términos que ya los vimos. Temporal significa que tiene un inicio definido, hay una fecha en que comienza y hay una fecha de fin. Se alcance o no se alcance los objetivos. O sea, el proyecto termina, bien o mal, pero termina en esa fecha. Y único, porque todo proyecto es para producir un producto o servicio diferente a cualquier otro que tengamos. Nunca vamos a tener un proyecto para construir lo mismo que ya hay. ¿Cuándo termina el proyecto? Cuando se alcanzaron los objetivos, ahí termina bien. O cuando tenemos claro que ya no lo vamos a lograr, vamos mal, entonces, ¿para qué seguir? O porque cambió la necesidad, estamos construyendo algo que dejamos de necesitarlo, o porque el que nos encargó el proyecto lo cancela porque no está de acuerdo, porque no le alcanza la plata o por lo que sea. Pero el proyecto termina. Entonces repasemos. Hablar de proyecto significa un esfuerzo temporal. Hay un inicio y un fin definido. Y es para crear un producto, servicio, un resultado único, diferente. Todo proyecto debe ser planificado, o sea, debe tener un cronograma, un presupuesto asignado. Si no, es un trabajo operacional. ¿Qué es lo temporal? Acá hay dos palabras, temporal y único. ¿Qué es lo temporal? El proceso, el proyecto, porque tiene un inicio y un fin. El producto puede durar toda la vida. ¿Qué es único? El proyecto y el producto. El producto es distinto a cualquier otro y el proyecto es distinto a cualquier otro. O sea, las actividades que se llevan a cabo y cómo se organizan es diferente a cualquier otro proyecto. ¿Se entiende? Bueno, acá nos dan consejos. Como es temporal, no establezca plazos audaces, porque llegado el tiempo nos van a cortar y si no estamos preparados nos vamos a hundir. ¿Sí? Tener en cuenta el tiempo que necesitamos para llevar a cabo la actividad. Otra cosa que nos dicen es, lo que sirvió para un cliente o para una situación no necesariamente va a servir para el próximo. Acá vemos que Garfield es feliz sacando la cabeza, nosotros también queremos hacerlo, pero no nos da el mismo resultado. ¿Estamos? Entonces, estos proyectos pueden comenzar por problemas, oportunidades o requerimientos de negocio. O sea, porque hay que cumplir una nueva ley, porque hay un nuevo requerimiento, porque hay que integrarse con otros sistemas. Por ejemplo, muchas veces los organismos tributarios cambian la forma de información y hay que generar nuevos datos para mandar. O hay un nuevo proceso en la empresa que se quiere automatizar, o se quiere reemplazar un sistema que está funcionando pero que ya su mantenimiento es muy costoso, o porque queremos reducir los costos operativos, o porque queremos aplicar una nueva tecnología. Por ejemplo, vemos que se está utilizando mucho la tecnología mobile. Entonces, para nuestros vendedores que van al interior, queremos una aplicación que puedan levantar los pedidos a través del celular. O por una cuestión de imagen, donde todas las otras empresas tienen un sistema y yo necesito tenerlo, o porque quiero mejorar la calidad con el cliente. Es decir, hay muchas situaciones por las que queremos comenzar un proyecto.
Y como el proyecto es una propuesta de solución, necesitamos identificar qué es lo que queremos resolver. Y para eso vimos que lo primero que tenemos que hacer es comunicarnos, conocer el problema. Y acá empezamos a ver un problema que lo vamos a ver constantemente, que ya lo mencionamos. Necesitamos comunicación aumentada, dijimos la clase pasada. ¿Por qué razón? Porque se tiene mucho tiempo de nuestro trabajo comunicándonos. Y las comunicaciones